Hola a todos, en la clase de este día vamos a comenzar con la unidad número 4 de soluciones. Se divide en dos partes, una es esta con la parte introductoria, los conceptos básicos, y luego vamos a tener una segunda parte donde vamos a empezar a hacer ya los cálculos, ¿verdad? Como ejemplos, vamos a hacer ejercicios sobre el cálculo de las concentraciones de las soluciones. Bueno, comencemos. La primera lámina pues nos muestra eso, los conceptos básicos, qué es una solución y cuáles son los componentes de la solución. Usted puede consultarlos en la página 153 y 154 de su libro de apoyo. Pero así como de manera resumida, pues tengo un diagramita, ¿verdad? Ahí podemos ver una sustancia morada, una sustancia amarilla y luego tenemos un resultado que es una solución, ¿verdad? Que es una mezcla homogénea según como dice la figura. Bueno, esta sustancia del gotero que aparece en la imagen es el soluto. En la parte de arriba les dejo el concepto. Un soluto, o pueden ser varios solutos, ¿verdad? Son las sustancias que se disuelven en el solvente. O sea, en buen salvadoreño sería lo que se deshace, ¿verdad? Lo que se homogeniza en otra sustancia. Vamos a abreviar la palabra soluto como STO. Esto ya más que todo para fines de cálculos, ¿verdad? Para no estar escribiendo toda la palabra soluto, ¿verdad? Entonces vamos a estar utilizándolo también como subíndices en algunas incógnitas, ¿verdad? Bueno, luego tenemos en amarillito allí, en el globo amarillo dice, sustancia en que se disuelve el soluto y señala a la sustancia amarilla que es el solvente. Entonces, aquí podemos ver en la imagen que en la sustancia del gotero se agrega en la sustancia del bote, ¿verdad? La color amarillo, y entonces se forma una mezcla homogénea. Entonces, la morada de arriba, la del gotero, es el soluto porque se disuelve en la sustancia amarilla. Como en la sustancia amarilla se disuelve la sustancia del gotero, entonces la amarilla es el solvente. El solvente, esa palabra también la vamos a abreviar y vamos a utilizar las letras STE de solvente. Bueno, ¿y el resultado qué es? Esta mezcla homogénea, que es la que está en el frasco, ¿verdad? Que ya es una solución morada, no tan morada como la del gotero, pero tampoco es amarilla como el solvente, o sea, ya se revolvió todo, ¿verdad? Y entonces esta mezcla homogénea que se llama solución, pues vamos a abreviar la palabra solución como SLN. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la masa de la solución. Entonces, vamos a abreviar masa de solución como M de masa y como subíndice vamos a poner SLN. Y como está compuesta por el soluto y el solvente, pues entonces se suman la masa del soluto con la masa del solvente. Y ahí pueden ver pues que a la variable masa se le coloca el subíndice STO para decir masa de soluto y STE para decir masa de solvente. ¿Verdad? Abajito pues les pongo también que a veces el volumen de la solución se puede encontrar sumando el volumen del soluto con el del solvente. Aclaro, a veces, no siempre. Por ejemplo, si vamos a mezclar agua con el coletílico, pues aproximadamente es lo mismo, ¿verdad? Sumar, ya voy a mezclar 10 mililitros de alcohol con 10 mililitros de agua, pues entonces me van a dar 20 mililitros. No es cierto, pero es muy parecido. Entonces, podríamos hacer esa aproximación porque para fines prácticos, pues da casi lo mismo y complicarnos la vida por medio mililitro o algo así, ¿verdad? Siendo un número 20 mililitros, pues a lo mejor no nos importa mucho ese margen de error y podríamos hacer esa aproximación. Aunque en realidad este volumen varía porque la fuerza de atracción intermolecular, o sea, el enlace intermolecular entre el agua y el alcohol es diferente que entre el alcohol con el alcohol o el agua con el agua. Esto me pueden decir, las dos moléculas son polares, es cierto, son solubles y son polares las dos, pero la polaridad es distinta. Incluso a lo mejor en la tarea que resolvieron
La semana pasada habrán tenido algún problema de, ¿y esta será polar o no será polar? Y también les explicaba el caso de las micelas que conforman los detergentes. Tienen una parte que es muy apolar y tienen una parte iónica incluso. Entonces, hay diferentes polaridades. O sea, puede ser polar una molécula, pero hay unas que son más polares que otras. Entonces, cambia la intensidad del enlace y podríamos decir que a veces, pues, no es exactamente igual, pero si se trata de líquidos, podemos hacer la aproximación. Si es, por ejemplo, un sólido que lo va a disolver en un líquido, podríamos aproximar el volumen de la solución únicamente al volumen del líquido, al volumen del solvente, ¿verdad? Entonces, habría que analizar en cada caso si se puede o no se puede hacer la suma de volúmenes o qué volumen sería, ¿verdad? Si no, puede ser que nos den una densidad y con eso se resuelve el problema. Las masas sí las puede sumar, esas son aditivas. Aditivas significa que se pueden sumar. Los volúmenes, pues está en veremos, ¿verdad? En cada ejercicio nosotros vamos a analizar qué es lo que sucedería, ¿verdad? Bueno, de esta lámina lo más importante es la solución, es mezcla homogénea. ¿De qué? De soluto y de solvente. El soluto lo que se disuelve, el solvente es donde se disuelve, ¿verdad? Esto sería en esta lámina. En la siguiente, les muestro el concepto de solubilidad. La solubilidad, usted puede consultar el concepto en la página 154 de su libro. Allí aparece que es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente. Eh, y también aparecen los conceptos de concentración cualitativa de una solución. Vaya, cualitativo significa, no es un número, ¿verdad? Es algo descriptivo. Entonces, por ejemplo, si yo digo solución diluida, eso es algo cualitativo, depende mucho del observador y nada más estoy describiéndolo. Por ejemplo, podríamos decir que el agua potable es una solución diluida, ¿verdad? De algunas sales, de algunos minerales. ¿Por qué? Porque tiene muy poquito, nosotros prácticamente no le sentimos sabor al agua porque casi no trae nada de estas sales. Claro, si nosotros le agregamos sal, pues entonces ya sentimos un sabor salado y entre más salado uno dice pues que concentrado está. Concentrado se refiere a una concentración alta, pero qué es alto y qué es bajo, eso depende del observador, por eso es cualitativo. Luego está saturado. Una solución saturada se refiere a una solución que tiene la mayor concentración posible. O sea, que usted ha hecho todo el soluto que se puede homogenizar en el solvente. Entonces, por ejemplo, si en 100 mililitros de agua yo puedo disolver, no sé, 40 gramos de un soluto, pues entonces la concentración, perdón, la solubilidad sería de 40 gramos de soluto por cada 100 mililitros de agua, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo le echo 41 gramos, pues entonces ya eso no se disuelve y se va para el fondo del recipiente. A eso que ya no se disuelve se le llama precipitado, que en buen salvadoreño vendría siendo el asiento que se hace en el fondo del recipiente, ¿verdad? Eso que ya no se disolvió, o también se puede llamar sedimento, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver este video que está bastante bueno. Les dejo ahí la dirección para que lo puedan consultar. También van a tener la presentación, pues para que lo puedan ver. Este, porque explica muy bien qué es la solubilidad y muestra muy bien el proceso de medición de la solubilidad. Entonces, vamos a ver esto ahorita. Hoy vamos a calcular la solubilidad del cloruro sódico o sal común en agua. Para ello vamos a poner en este vaso 50 centímetros cúbicos de agua. Ahora voy a pesar una cantidad de sal. Para ello pondré este pequeño contenedor y le damos al botón de tara para ajustar la referencia a 0. Y ahora voy a añadir una cantidad de cloruro sódico.
Bien, pues con 20 gramos de sal común, exactamente 20,76 gramos, tendremos suficiente. Voy a colocar ahora el imán, puesto que voy a utilizar el agitador magnético que vimos cómo hacerlo en otro episodio. Y ahora voy añadiendo sal. Conforme el cloruro sódico se vaya disolviendo, iré añadiendo más. Apago el rotor un momento para ver cómo va la disolución. Y añado más sal. Y vamos añadiendo poquito a poquito sal hasta que la solución quede totalmente saturada. Sigo añadiendo. Observamos cómo queda una pequeña cantidad de sal en el fondo sin disolver. Por muchas vueltas que le demos al agitador, no vamos a conseguir disolverla. Hemos llegado ya a la saturación. Y ahora solo nos queda pesar la cantidad de sal restante. Como hemos perdido la tara, tenemos que descontar el peso del contenedor, que eran 3,45 gramos. Por tanto, 6,28 menos 3,45 nos queda 2,83 gramos de sal nos han sobrado. Como teníamos en principio 20,76 gramos de sal, habrá que restar 20,76 menos 2,83 y nos sale 17,93. Es decir, hemos disuelto 17,93 gramos de sal en 50 centímetros cúbicos de agua. Como la solubilidad se suele medir en gramos de soluto por 100 centímetros cúbicos de agua, lo multiplicamos por 2 y nos da una solubilidad de 35,86 gramos de cloruro sódico por 100 centímetros cúbicos de agua. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Bueno, ya tenemos la noción, ¿verdad? Entonces, de cómo se mide la solubilidad es bastante sencillo y esto depende de varios factores. Nosotros vamos a ver ahorita cuáles son los factores de los que depende la solubilidad de una sustancia. Igual lo tienen ahí en su libro, estos están explicados, pero así en resumidas cuentas, pues depende de tres factores. Depende de la naturaleza del soluto y del solvente. En el experimento que hacía el profesor del video anterior, pues teníamos sal y teníamos agua. Nosotros vimos en la unidad pasada pues que la sal, sustancia iónica, agua, pues solvente polar, entonces que son muy solubles. Y ahí hay bastante solubilidad, pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de eso hubiera utilizado otro soluto o si hubiera utilizado otro solvente? La cantidad habría cambiado. Por ejemplo, si hubiera sido aceite con agua, pues algo de solubilidad va a haber. Uno dice son insolubles. Lo que pasa es que la solubilidad es muy pequeñita, pero hubiera sido prácticamente nada de gramos, ¿verdad? Entonces, las sustancias semejantes se disuelven en sustancias semejantes. Ahí ya hablamos de eso. Y como les explicaba, la polaridad de las sustancias puede cambiar, ¿verdad? Entonces también, aunque sean las dos sustancias polares, pues otras dos sustancias polares van a tener diferente solubilidad a su vez, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los aspectos. Otro es la temperatura. En el experimento que pudieron ver, solamente se trabajó con una temperatura. Si se hubiera hecho a una temperatura más alta,
entonces se pudo haber disuelto más cantidad de sal y el valor reportado habría sido diferente. En general, los sólidos aumentan su solubilidad en líquidos cuando aumenta la temperatura. O sea, es directamente proporcional, por decirlo de alguna manera. Y luego, pues, si se trata de un gas, pues a mayor temperatura hay más movimiento de moléculas y se puede escapar de un líquido, ¿verdad? El ejemplo clásico es el de una soda, ¿verdad? Una Coca-Cola que usted compra, pues ya cuando está toda caliente se le ha salido todo el gas y ya ni sabe igual, ¿verdad? Como para tener ahí un punto de referencia, ¿verdad? Y luego con la presión, usted sabe que aunque esté heladito, ¿verdad? Si usted abre su soda, ¿verdad? Abre una lata de soda y la deja en la refrigeradora, ahí está bien heladito, pero el gas igual se le escapa, porque ya lo abrió, ya le bajó la presión y entonces ya la solubilidad disminuyó. No hay nada, valga la redundancia, presionando las moléculas, empujándolas para que se queden adentro del líquido, ¿verdad? Y por eso es que la solubilidad ha disminuido, ¿verdad? Es por ese factor. Ahora, la presión solamente afecta en general a los gases. En cuanto a la solubilidad, a los sólidos y a los líquidos, pues no les afecta en casi nada. Si cambia la presión en el experimento que observaron anteriormente, pues el resultado va a ser prácticamente el mismo, ¿verdad? Si hay alguna diferencia, pues se necesitaría de una balanza pues con muchos más decimales para que pudiéramos ver realmente cuánto fue la diferencia. Pero con esas cifras, pues no podríamos ver mayor diferencia. Acá tenemos un gráfico que también lo tienen en su libro. Ahí aparece también la referencia bibliográfica, no hice yo el gráfico. Y tenemos varias sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, allí tenemos el cloruro de sodio, que era con el que estaba trabajando el profesor, ¿verdad? Ahí tenemos el cloruro de sodio. Podemos ver, esta es la línea del cloruro de sodio. Ay, no se vio mucho el azul. Bueno, pueden ver que la solubilidad cambia relativamente poco. Quiero usar uno más vistoso. Aquí. Cambia muy poco su solubilidad con respecto a la temperatura. Me refiero a que vean acá a 60 grados, se ve casi el mismo valor de solubilidad, o sea, se ve cerca de 40, no es 40, pero digamos que es 40. A 80 grados y a 100 grados se mira casi el mismo valor, ¿verdad? Se mira prácticamente el mismo 40. Ahora, hay otras sustancias que cambian mucho su solubilidad. Quizás el que más cambia en este gráfico es el de la glucosa, ¿verdad? Tiene una pendiente bastante grande, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes que para 0 grados, pues la solubilidad anda por 50, ¿verdad? Gramos por cada 100 mililitros de agua y que luego, por ejemplo, a 20 grados, pues ya cambió bastante, anda por los 90 gramos por cada 100 mililitros de agua. Aquí pueden ver ustedes las unidades en que está medida la solubilidad. Es prácticamente igual que la del experimento anterior. Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, es haber hecho el mismo experimento con cada uno de estos solutos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos leer para diferentes temperaturas, diferentes solubilidades, y aquí pueden ver que todos estos solutos son sólidos y aumentan su solubilidad con la temperatura. Solamente hay un ejemplo aquí en donde sucede lo contrario. Es este de aquí, el de abajito, que ahí pueden ver que a mayor temperatura ha disminuido su solubilidad, ¿verdad? Vendría siendo como una excepción a la regla, ¿verdad? Pero en general, si ustedes se fijan, todas las demás sustancias aparecen que aumenta la solubilidad con la temperatura, porque todos estos son sólidos disueltos en agua. Aquí tenemos otro gráfico. La diferencia es que todos son gases, ¿verdad? Y aquí
pueden ver ustedes que todas las gráficas tienen una pendiente negativa, todas van para abajo. O sea que a mayor temperatura, menor solubilidad. Por ejemplo, veamos el caso del xenón. Es esta línea de acá. Aquí podemos ver que a 0 grados la solubilidad es 10, pero que a 80 grados la solubilidad, quiero ver si esto es 10, aquí sería 5, aquí podría ser como un 2.5, por más o menos, ¿verdad? Este 2.5 y la solubilidad aquí también es otra diferencia en cuanto a las unidades. Aparecen milimoles sobre litros, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el caso del xenón, a 0 grados Celsius se disuelven 10 milimoles de xenón en, aquí aparece por litros de agua, en 1 litro de agua. Aquí no se hace por 100 mililitros porque la cantidad haría muy chiquita y pues ya se imaginan ustedes que en la gráfica del oxígeno y del nitrógeno pues darían valores todavía más pequeñitos, ¿verdad? Entonces mejor se agarra 1 litro de agua que obviamente va a tener más soluto que solamente 100 mililitros de agua, sería 0.1 litro, ¿verdad? Habría que multiplicar el 10 por 0.1, o sea, me daría 1, habría que multiplicarlos todo por 0.1, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estos números, ¿verdad? Y ahí pueden ver ustedes cómo disminuye la concentración, perdón, la solubilidad o concentración máxima, porque todo esto se refiere a una solución saturada, ¿verdad? Con la temperatura. En el caso de los gases, disminuye con la temperatura y en el caso de los sólidos, aumenta con la temperatura. Aquí tenemos unas preguntas. Ahí mismo en su libro, luego de los gráficos, tiene estas preguntas. Son como preguntas para poder ver si entendimos o no entendimos los conceptos y para que podamos aplicarlos. Entonces, vamos a resolverlas. Aquí lo tengo para poder trabajar. La primera pregunta es, ¿cuántos gramos de glucosa pueden disolverse como máximo a 30 grados Celsius en 100 mililitros de agua? Toda esta gráfica ya está para 100 mililitros de agua. Entonces nos ponen fácil el trabajo. Lo que nos hace falta es ver a dónde están los 30 grados, ¿verdad? Para el caso de la glucosa. Glucosa la tenemos acá. Entonces, es esa curva la que vamos a trabajar y vamos a buscar los 30 grados. Y aquí está el 20 y aquí está el 40, pues a ojo vamos a buscar el 30, lo vamos a poner a la mitad. ¿Verdad? Así. Y voy a trazar la línea hasta que se cruce con la de la glucosa. Aquí. Luego, ¿qué hago? Pues entonces me voy horizontalmente, ¿verdad? A buscar a dónde cruza el eje de las Y para poder leer la solubilidad. Aquí está. Vaya, entonces ha quedado como a la mitad del 120 y del 140, o sea que aquí sería 110. ¿No? Aquí sería 110 y querría decir que hay 110 gramos de glucosa. Ay, en 100 mililitros de agua. Esto a 30 grados Celsius. O sea que agarra 100 mililitros de agua, le empieza a echar poquito a poquito la glucosa. Cuando tiene 110 gramos de glucosa, todavía se disuelve por completo
Y si usted le echa 0.1 gramo más, ¿verdad? Entonces ese 0.1 gramo ya no se disuelve y se va para el fondo del recipiente y usted va a ver ahí los granitos, ¿verdad? Así como le pasó en el experimento al profesor del video, ¿verdad? Que ya agrega un poquito más de sal y entonces ya no se disuelve, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta al literal A. Vamos con el literal B. Ahí dice, si se prepara la solución saturada a 30 grados, o sea, ya tenemos esto, ya tenemos 100 mililitros de agua con 110 gramos de glucosa disuelto, ¿verdad? A 30 grados. Y luego lo vamos a enfriar hasta 20 grados. Entonces, ¿cuántos gramos de precipitado se formarán? Claro, en la gráfica podemos ver que a mayor temperatura, mayor solubilidad, pero ahora vamos a disminuir la temperatura, entonces la solubilidad va a disminuir y eso quiere decir que en 100 mililitros de agua ya no será posible disolver 110 gramos de glucosa, ahora se va a disolver menos, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es lo que sí se va a disolver. Entonces nos vamos a los 20 grados y hacemos lo mismo. Vamos a leer la solubilidad. Aquí está la curva de la glucosa. Hasta allí llego. Y leo la solubilidad. Esto lo estoy haciendo bastante a ojo, ¿verdad? Aclaro eso. Está ahí como a la mitad del 80 y del 100. Entonces le voy a poner 90. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que en 100 mililitros de agua se disuelven 90 gramos de glucosa. ¿Verdad? Nosotros teníamos 110 gramos de glucosa disueltos en 100 mililitros de agua. Así estaba. Lo enfriamos y ya solamente quedaron 90 gramos de glucosa disueltos en el agua. ¿Qué se hizo el resto? Es el precipitado que se formó. Entonces vamos a restar los 110 gramos que estaban disueltos al inicio menos los 90 gramos que se disolvieron, que quedaron disueltos al final. Y eso me va a dar 20 gramos de precipitado. Esta sería la respuesta del literal B. ¿No? Esta sería la respuesta del literal B. Vamos con otra pregunta. Aquí dice, mencione un ejemplo de soluto sólido cuya solubilidad disminuya al aumentar la temperatura. Bueno, como se trata todavía de solutos sólidos, pues ocupo la misma gráfica. ¿No? Y aquí ya mencionamos, todas aumentan con la temperatura, su solubilidad, ¿verdad? Pero el caso del sulfato de cerio, pues tiene un comportamiento opuesto. Es esta curva de acá, que estoy marcando, ¿verdad? Ahí podemos ver que a mayor temperatura, menor solubilidad. Entonces aquí la respuesta sería el sulfato de cerio. Este. Vamos a la última pregunta. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono pueden haber disueltos como máximo en una lata de soda de 350 mililitros? Bueno, en el caso de la lata de soda, pues el volumen es principalmente de agua, ¿verdad? Entonces, en esos 350 mililitros de agua se disuelve el dióxido de carbono y los otros solutos que tiene la soda, ¿verdad? Entonces, me están diciendo que el volumen del agua es de 350 mililitros, ¿verdad? Es el volumen de la solución, ahorita lo estamos aproximando con el volumen del solvente, si se fijan. Así se va analizando cada uno de los casos. Si se le escapa el gas de la soda, pues usted no dice, hey, ya solamente tengo media lata de soda, ¿verdad? Casi todo es de agua, ¿verdad? Bueno, luego, nos dicen que cuántos gramos de dióxido de carbono. Como me piden un máximo, entonces yo entiendo que se trata de una solución saturada. Por eso podemos trabajar con los datos de la solubilidad y por eso estamos analizando este gráfico.
Siguiente, no me dicen una temperatura, pero entonces, si yo quiero la cantidad máxima, y aquí estoy viendo yo que con la temperatura va bajando la solubilidad, pues entonces agarremos la menor temperatura que nos proporciona el gráfico, ¿verdad? Entonces, para que me dé el valor más grande que se pueda con la información que tengo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con este punto. Como se trata de CO2, pues esa es la curva que toca, ¿verdad? Entonces, trabajaríamos con este punto, donde vemos que la solubilidad es 30, ¿verdad? Aquí dice 30 y las unidades son milimoles sobre litro. Sobre litro de agua, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar porque hay que llegar hasta los gramos. La cantidad que tenemos son 350 mililitros. Para este vamos a hacer el cálculo. Empezamos por ahí el factor de conversión. Esto quiere decir que en un litro de agua hay disueltos 30 milimoles de CO2. Pero un litro son 1000 mililitros de agua. Entonces lo voy a poner aquí de una vez. 1000 mililitros de agua tiene disueltos 30 milimoles de CO2. Continúo. Ahorita tengo ya el dióxido de carbono, pero en milimoles. Lo quiero en gramos. ¿Qué significa milimol? Pues mili siempre significa lo mismo. Si usted tiene 1 gramo, pues son 1000 miligramos. Si usted tiene 1 milímetro, pues en un metro hay 1000 milímetros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Siempre es 1000. Entonces, en un mol hay 1000 milimoles de CO2. ¿Por qué lo pongo en ese orden? Bueno, porque aquí arriba tengo los milimoles que ya no los quiero, entonces en el factor de conversión van a ir abajo para que se me puedan cancelar. Y un mol de CO2 ya sabemos cómo se pasa a gramos, necesitamos la masa molar. Si no se acuerda, ahorita vamos a hacer rapidito el cálculo. Usted se va a la tabla periódica y va a encontrar que el carbono es el elemento 6 y tiene una masa atómica de 12 gramos sobre mol. Y que el oxígeno es el elemento número 8, ¿sí? El 8. Y que tiene una masa atómica de aproximadamente 16 gramos sobre mol. Entonces, usted dice, un mol de CO2 está conformado por un mol de carbono y 2 moles de oxígeno. ¿Cuánto es esto en gramos? Bueno, un mol de carbono tiene 12 gramos. ¿Ya? Y un mol de oxígeno tiene 16 gramos, pero tenemos 2 moles. Entonces hacemos 2 por 16 gramos para tener la masa de esos 2 moles de oxígeno. ¿Sí? Y la suma, bueno, está multiplicado 1 por 12 más 2 por 16, esto le va a dar 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Verdad? Entonces, un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos de dióxido de carbono. Esto es mi factor de conversión. Esto ya debe de manejarlo, pero como sumar y restar, ¿verdad? Sacar masas molares, convertir gramos a moles y moles a gramos, eso como sumar y como restar, como la tiene que poder cantar como su canción favorita. Entonces abajo voy a poner el mol de dióxido de carbono para que se me cancele con lo que tengo aquí en el numerador. Y arriba voy a poner los 44 gramos para que me quede la respuesta en gramos. Y ahora pues ya vamos a operar. Hacemos 350 por 30 por 44 y eso lo vamos a dividir entre 1000 por 1000.
y esto da 462 gramos de CO2. Y esta sería la respuesta, ¿no? Esta sería la respuesta del ejercicio. Bueno, entonces, cuando me pidan concentración máxima o la concentración de una solución saturada, podemos tomar los datos de solubilidad porque eso va a depender la temperatura, ¿verdad? Todo eso depende de la temperatura. Nos deberían de dar ese dato. En este ejercicio no nos la dieron, pero nos están diciendo la cantidad máxima, ¿verdad? Y en la tendencia, pues, para los gases es mayor la solubilidad cuando la temperatura es más baja, ¿verdad? Ahí son inversamente proporcionales. Por eso trabajamos nosotros con ese punto de arriba. Luego, pues, cabe recalcar que la concentración de una solución o la solubilidad, eso es una propiedad intensiva, es una proporción. O sea, si a nosotros nos hubieran dicho en este ejercicio, mire, encuentre los gramos de dióxido de carbono, ¿verdad? Que se pueden disolver como máximo en, y no decía 350, sino que decía 700 mililitros. Pues como es el doble del volumen, entonces se va a disolver el doble del dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, la proporción siempre va a ser la misma. Y en el caso de los sólidos, igual. Si usted tiene agua azucarada, ¿verdad? Se prepara 1 litro de agua azucarada. A ese litro de agua usted le añadió, no sé, 50 gramos de azúcar, ¿verdad? Digamos que lo pudo disolver. Entonces usted sirve en 4 vasos esa agua azucarada, pues entonces cada uno de los vasos va a tener la misma concentración. ¿Y cómo lo sabe? Pues los 4 vasos saben igual. Entonces es porque tiene la misma concentración. Entonces, estas proporciones por eso las podemos hacer así con factores de conversión, con equivalencias similares a las que trabajamos en la unidad 2. Pero sí, recalco, es muy importante que usted sepa en esta unidad calcular masa molar y convertir moles a gramos y de gramos a moles. Eso hay que repasarlo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí me quedo con la primera parte de la clase, que es de conceptos básicos de soluciones. Tómese un pequeño descanso y luego vea la segunda parte, porque ya comenzaremos con los ejercicios de cálculos de concentración de soluciones, no necesariamente saturadas. Entonces, nos vemos en la otra parte del video.